hermanos, muy buenos días. Espero se encuentren bien todos y todas. Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir con ustedes un momento, así sea por estas vías, así sea por la internet. Qué bueno podernos reunir todos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios dice que cuando hay dos o más reunidos en su nombre, allí está Él. Déjame decirte que cuando tú dispones tu mente, tu corazón y tu vida, cuando tú le invocas, Él está. Él está en medio de nosotros. Él está en medio de tu casa. Él está en medio de esa situación. Quiero invitarte una vez más, como cada 8 días lo hacemos, a seguir haciendo iglesia en casa. Recuerda que la iglesia eres tú y soy yo. La iglesia no son 4 paredes. La iglesia no es un edificio, ni es una denominación. La iglesia somos cada uno de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que hacer que la presencia de Dios sea manifestada en nuestras vidas, en nuestras casas. Así que te invito a que en esta mañana te coloques a paz con el Señor. No sé cómo habrás pasado esta semana. No sé si habrás tenido tiempo para orar. No sé si habrás tenido tiempo para leer la palabra. No sé si habrás tenido tiempo para invocar el nombre del Dios Todopoderoso. Pero quiero decirte que si estamos acá hoy, si estás viendo esta transmisión, es porque Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. Y quiero invitarte a que sea un momento de reverencia, porque vamos a hacer un altar para Dios. Y en esta mañana vamos a orarle al Señor. Vamos a decirle: Padre Celestial, en el nombre de Jesús, aquí está mi vida. Aquí estoy yo. Una vez más, vengo delante de ti, oh Señor, Dios Todopoderoso, a entregarte mi vida, a entregarte mi casa, a entregarte mi familia, a entregarte mi situación. Dile, Señor, una vez más, Señor, quizás lleno de problemas, quizás lleno de situaciones difíciles, de muchas adversidades, pero aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor Padre Celestial, que hoy quiero ponerme a paz contigo, Dios. Quiero pedirte perdón. Padre, perdóname. Dile: perdóname, Señor, por darte la espalda. Perdóname, Señor, por dar lugar a la duda, a la incredulidad en mi corazón y en mi vida. Por favor, Señor, te pido perdón. Límpiame, lávame, Señor. Lávame con la sangre de Cristo, esa preciosa sangre que nos redime, que nos limpia, que nos restaura. En esta mañana, Señor, invocamos tu santo nombre. Allí donde estás, dile: Señor, yo invoco el nombre de Jehová de los ejércitos. Hoy te pido, precioso Señor, que tu presencia, Señor, sea manifestada, Señor, de manera sobrenatural, Señor. Hoy te entrego mi vida, Señor. He pecado, Señor, esta semana. Te he dado la espalda, Señor. Perdóname, perdóname, Señor. Pero hoy vengo a ti, Señor, con un corazón arrepentido. Y hoy me humillo delante de ti. Y una vez más reconozco que tú eres el Dios Todopoderoso. Y si tú lo crees, vas a levantar tus manos y vas a decirle: Señor, yo creo que tú eres el gran Dios. Yo creo que tú eres el Dios soberano, el hacedor de milagros, el Dios que restaura, el Dios que levanta, el Dios que da, el Dios que multiplica, el Dios de la esperanza.
El Dios de la esperanza eres tú, Señor. Y en esta mañana, Señor, hoy estamos, Señor, unidos, Señor. Como dice tu palabra, Señor, cuando tu pueblo, Señor, oraba, dice que oraban unánimes, juntos. Padre, hoy estamos unánimes, juntos, en unidad, en el nombre de Jesús, para decirte, Señor, derrama de tu gracia, derrama de tu presencia, derrama, Señor, de tu amor, Señor, sobre cada vida, sobre cada hogar, Señor. Haz llover, Señor, lluvias de bendiciones, Señor. Haz llover, Señor. Haz llover, Señor. Dile, Señor, haz llover sobre mi vida, Señor. Yo te necesito. Haz llover. Abre las puertas del cielo. A llover, a llover. Abre las puertas del cielo. A llover, a llover. A llover, a llover. Abre las puertas del cielo. A llover, a llover. Abre las puertas del cielo. Señor, tenemos sed de ti, Señor. Dile, Señor, yo tengo sed de ti, Señor. Porque necesitamos, Señor, llenarnos, Señor, de ti, oh Dios. Porque quizás estamos pasando por mucho desierto, Señor. Estamos pasando por mucha sequía. Quizás estás pasando por una sequía espiritual tremenda. Quizás te ha costado levantarte a orar. Quizás te ha costado creer. Quizás te está costando ser cristiano en estos momentos difíciles. Pero déjame decirte que Él escucha tus ruegos, porque Él es un Padre bueno, porque Él es un Padre, porque Él es amor. Señor, haz llover, Señor. Haz llover tu presencia. Te necesitamos, Dios. A llover, abre las puertas del cielo. A llover, a llover. Abre las puertas del cielo. Bendito Dios. Esta mañana, Señor, estamos reunidos en tu nombre, Señor, conforme a tu palabra, Señor, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí estás tú, Señor. Hemos invocado tu santísimo nombre, oh Dios. Hemos invocado el nombre de Jehová de los ejércitos y creemos, Señor, en tu palabra, porque tu palabra es digna, Señor, de confianza. Y tu palabra dice que donde está tu presencia, allí hay libertad. Por eso, mi hermano, mi hermana, te animo, te invito a estar en libertad. ¿Cuántos pueden decir soy libre de toda opresión? Recibo tu perdón, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo recibo tu perdón. Recibo tu perdón, recibo tu perdón y declaro que hoy, Señor, es un día nuevo, es un día de bendición,
Declaro en el nombre de Jesús que hoy hay libertad en mi vida. Y echo fuera de mi casa todo aquello que se levante en contra de la alabanza, en contra de la adoración, en contra de la oración, en el nombre de Jesús. Así donde estás, toma la autoridad que Cristo te ha dado. Toma esa autoridad y di: en el nombre de Jesús, cubro mi casa con la sangre preciosa del Cordero de Dios. Declaro que mi casa es libre en el nombre de Jesús de toda falta de fe, de toda incredulidad, de toda muerte espiritual. Y en esta mañana, Señor, hacemos altar a ti, oh Dios, para adorarte, y te damos la bienvenida a este lugar. Espíritu Santo, dile: ven a mi casa. Dile: bienvenido eres, Espíritu de Dios. Y alábale, alábale con tus palmas. Alábale, exáltale, exáltale al Dios Todopoderoso. Bienvenido, Espíritu Santo. Dile: Jesús, bienvenido a mi casa, bienvenido a mi vida. Oh Maestro, Maestro, bienvenido a mi casa. Oh Maestro de Galilea, Jesús de Nazaret, Jesús, bienvenido a este lugar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están dispuestos para alabarle, para exaltarle? Amén. Vamos a declararlo cantando, que Él está en medio de nosotros. Amén. El Maestro de Galilea se está paseando por aquí. El Maestro de Galilea se está paseando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. El Maestro de Galilea se está paseando por aquí. El Maestro de Galilea se está paseando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Gloria a Dios, vamos a alabarle al Señor, todos con las palmas. Amén. Y así, y así, y así se alaba a Dios. Y así, y así, y así se alaba a Dios. Y así, y así, así se alaba a Dios. Y así, y así, y así se alaba a Dios. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos. Y así se alaba a Dios. Y así, y
Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó. El Espíritu Santo ya llegó. Como fuego cayendo sobre ti, como fuego cayendo sobre mí, que quema y quema, 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 que quema y quema. Ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Como fuego cayendo sobre mí, como fuego cayendo sobre ti, que quema y quema, 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 que quema y quema y quema. El maestro de Galilea se está paseando por aquí. El maestro de Galilea se está paseando por aquí. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y recibe la bendición. Amén. El maestro de Galilea, ¿cuánto lo creen? Que el Espíritu Santo, cuando le permitimos, Él hace cosas maravillosas. ¿Sabes por qué? Porque Él es el poderoso, porque Él es nuestro amigo, Él es nuestro pastor, el maestro de Galilea, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías. ¿Cuánto lo creen? El Señor es nuestro pastor. Y aunque estés pasando por momentos difíciles, aunque estés pasando por tribulaciones tremendas, Él nunca te deja solo. Él siempre te dice: levántate, que yo estoy contigo. Él es quien nos toma de la mano y nos ayuda a cruzar cualquier desierto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre me guiará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, me guiará. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirá. ¿Cuánto lo creen? Por sendas de justicia, por amor de su nombre me guiará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, me guiará. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado aliento me infundirá. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de
Sí, Señor. Por sendas de justicia, por amor de su nombre, me guiará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, me guiará. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado, aliento me infundirá. Gracias, Señor, porque siempre tienes cuidado de tus hijos. Siempre tienes cuidado de tus hijos, Señor. Porque aún en medio de la muerte, Señor, allí estás tú. Porque al fin de cuentas, Señor, tus hijos no moriremos, sino que viviremos para toda la eternidad, Señor. Porque tú eres nuestro pastor. Porque tú eres quien nos pastorea, Señor. Porque tú eres quien nos levantas, quien tienes misericordia. Gracias, Señor. ¿Qué tal si tú le haces una oración de gratitud a Dios? Señor, gracias porque aún cuando yo te doy la espalda, allí estás tú siempre, Señor. Aún siendo yo un infiel contigo, tú eres fiel conmigo. Porque aún siendo pecador, Señor, porque muchas veces, Señor, te he dejado, Señor. Muchas veces, Señor, te he negado, yo lo confieso. Muchas veces, Señor, ni siquiera he abierto la boca, Señor, para decir que tengo un Dios poderoso por temor o por pena. Sí, Señor, hoy confieso delante de ti, Señor. Y aún así tú eres misericordioso. Aún así tú me amas tanto. Aún así tú me amas. Aún así tú me sigues amando, Señor. Me amaste, Señor. Dile, Señor, gracias, Señor. Vamos, hermano, levanta esa oración de agradecimiento a Dios. Siempre estamos, Señor, dame el empleo, Señor, dame el dinero, Señor, dame la salud, Señor, dame esto, dame lo otro, Señor, dame tu gracia para ir a esa entrevista. Siempre la oración que hacemos, oraciones interesadas, pero pocas veces te decimos, Señor, gracias. Gracias porque hasta aquí has sido bueno. Gracias, Señor, porque hasta aquí has sido bueno. Porque hasta este momento nos has pastoreado, Señor. Porque hasta aquí tú nos has pastoreado, Señor, con tu amor, con tu justicia. Tú has sido bueno, Señor, y nos sigues amando, Señor. Y nos sigues amando, Señor. Nos sigues amando, Señor. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste
amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, más. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, más. Dile, Señor, enséñame a amarte, Señor. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? Que Él está preparando a su amada. ¿Sabes quién es la amada de Dios? Que Él viene por su amada. Que Él viene por su amada iglesia para celebrar las bodas, para celebrar esas bodas del Cordero. Ni siquiera dice voy por mis hijos. Ni siquiera dice vengo por mis hijos. Vengo por mi amada. Y la iglesia somos nosotros. Él nos llama su novia. Yo no sé qué estás dispuesto, qué estás dispuesta a hacer por ese novio. Tú como iglesia, ¿qué estás dispuesta a hacer por ese novio? Si le quieres agradar, si le quieres agradar a ese novio, como esa novia preciosa, porque Él nos ama. Él nos ama. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Dile, yo te amo más que a mi vida. Dile al Señor que le amas más que a su vida. Dile, te amo más que a mi vida. 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 Más, exprésale al Señor. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor, por amarme. Gracias por permitirme, Señor, expresarte el amor, Señor. Gracias, Señor, por tu amor tan grande. Gracias, Señor, por ese amor incondicional. Porque si hay uno que ama de verdad, eres tú, Señor. Un amor sin interés, un amor puro, un amor sin rencor, un amor sin condiciones. Ese eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por cada familia, Señor, que en esta mañana ha dispuesto su corazón, Señor,
para adorarte, para decirte que eres su gran amor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que harás. Gracias porque hay esperanza, Señor, porque en ti hay esperanza, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Los dejo en compañía de nuestro pastor. Un abrazo. Que el Señor les bendiga. Qué momento tan especial el que podemos tener para alabar al Señor. Es un tiempo de mucha bendición en el cual unidos podemos acercarnos en este tiempo para bendecir al Señor. Bienvenidos todos esta mañana, grandes, chicos, niños, adolescentes, jóvenes, todos juntos para, como iglesia, ser bendecidos y ministrados por el Señor. Es un tiempo muy especial, es un tiempo, un día domingo como hoy, deberíamos de estar en la iglesia, pero debido a las situaciones estamos haciendo iglesia en casa. Seguimos haciendo iglesia en casa y creemos que este es un tiempo para ser reconfortados, para el que no tenga esperanza y ánimo, comenzar a dimensionar una espiritualidad en Dios. Bienvenidos todos este día de domingo, todos los hermanos que están en esta transmisión, que podemos encontrarnos y darnos un saludo espiritual, un abrazo espiritual en esta hora. Nos une y nos congrega el Espíritu Santo nos une. Y mientras el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, nada nos faltará. Quiero recordarles, hermanos, que estamos leyendo la Biblia, la palabra del Señor. Lea la palabra del Señor, no desista de leer el mensaje que Dios tiene para usted. La Biblia es un libro escrito para usted. En momentos de crisis te levanta. En momentos de oscuridad te da luz. En momentos de perdición trae salvación a tu vida. Por eso insistimos en que leas la palabra del Señor. Nos regocijamos con todos aquellos que leen la Biblia y que encuentran en ella un refrigerio para sus vidas. Qué importante es este tiempo. Hermanos, quiero anunciarles que próximamente estaremos dando apertura al templo, apertura a la iglesia. Ya el Ministerio del Interior ha dado el permiso, la vía libre para abrir las iglesias de acuerdo a todos los protocolos de seguridad para cuidarnos. Ya hemos tramitado ante la administración municipal también la solicitud de apertura. Estamos esperando ya respuesta y estamos organizando toda esta logística de implementación de los protocolos de apertura. Así que cuando ya usted escuche que el templo está abierto, no tenga temor venir a la iglesia. Si un lugar es seguro en contra de la pandemia, es la iglesia del Señor. Por cuanto tendremos todos los protocolos de seguridad y por cuanto tenemos a nuestro Dios que es nuestro sanador, Jehová Rafa, que sana, que trae vida y que trae confrontamiento a nuestras vidas. Así que si un lugar está seguro para protegernos de esto, es el templo. No tenga temor de venir a la iglesia, alabar y bendecir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sin duda usted ya está diciendo amén, porque será un tiempo de exaltación para el Señor. Hermanos, vamos a meditar en esta hora en la palabra de Dios. Vamos esta mañana a meditar en la Biblia, en un pasaje que nos confronta, en un pasaje que ha de ser un espejo para nosotros esta mañana. Permítame orar al Señor y que Él traiga revelación y entendimiento
de su palabra a nuestras vidas. Si algo necesitamos hoy es iluminación de Dios en nuestras vidas. Si algo necesita usted esta mañana es palabra de Dios en su corazón. Oremos juntos. Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que tú nos das. Gracias por el privilegio de ser confrontados, por el privilegio, Señor, de recibir de ti. En esta hora, Señor, venimos delante de ti, pidiendo fortaleza, pidiendo tu gracia y tu misericordia. Perdona nuestros pecados. Perdona, Señor, cuando te damos la espalda. Ayúdanos a venir delante de ti. Que tu palabra nos ancle hacia ti. Que tu palabra nos traiga y que hable a lo profundo de nuestro corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si algo necesitamos este tiempo, en estos días, es ser renovados por el poder de Dios. Si algo necesitamos en el corazón, es la palabra del Señor en nuestras vidas. Necesitamos en este tiempo oídos abiertos para que la palabra de Dios encuentre cabida. Oídos abiertos para que sean receptores de la palabra de Dios en medio de tantas ideologías, en medio de tanta incertidumbre, en medio de tantas propuestas y conceptos que vienen como avalancha en este mundo. Necesitamos que la palabra del Señor sea guía para cada uno de nosotros. Estamos en un tiempo que necesitamos renovación por medio de la palabra. Estamos en unos días donde lo único que nos puede confrontar y levantar es la palabra de Dios. En un mundo donde estamos aislados, donde estamos solos, donde se perpetúa el individualismo, necesitamos que la palabra de Dios sea nuestra amiga, que la palabra de Dios sea nuestra consejera, que la palabra de Dios sea nuestra guía. Permítame leer en el texto de Nehemías capítulo 8, versículos 8 al 10. 3 versículos sencillos, pero llenos de contenido y de profundidad de la palabra de Dios. Nehemías 8 al 10. Escucha con atención. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas hacían entender al pueblo. Dijeron a todo el pueblo: Dios, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Escuche esto: el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Dice que leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Leían claramente la palabra del Señor. Si es evidente que algo que necesitamos es corazones abiertos para entender la palabra del Señor. Si algo necesita usted es entender la palabra del Señor, colocarle sentido a la palabra de Dios. Algunos objetan la palabra de Dios. Algunos piensan que la palabra de Dios ha caducado para este tiempo y que no tiene asidero para este lugar, para este tiempo. Algunos hombres piensan que el mundo ha madurado tanto que la palabra de Dios ha perdido
sentido y relevancia para este tiempo. Pero en este texto, en este versículo, estaba aconteciendo algo muy similar a lo que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día nos enfrentamos a un orden mundial. Nos presentan diversos desafíos y cómo ha de responder usted, amigo y hermano, frente a los desafíos que se nos imponen en este tiempo. Es evidente que hay escasez de la palabra. Es evidente que hoy en día, si algo se atropella y se maltrata, es la palabra de Dios. Empezando por los cristianos mismos, empezando por los creyentes mismos, que han abandonado la palabra de Dios y la han reemplazado, han llenado ese vacío con otros sustitutos. Han reemplazado la palabra de Dios por la tecnología, han reemplazado la palabra de Dios por otros entretenimientos. Pero este es un tiempo para volver a la palabra del Señor. ¿Qué está pasando en este contexto? En Nehemías capítulo 8, el pueblo estaba muy alejado de Dios. Recuerden que venían del cautiverio. Venían de estar en la cautividad, de estar exiliados en Babilonia. Y por muchos años, por muchísimos años, habían perdido el énfasis de la palabra de Dios. Se habían vuelto costumbristas, se habían vuelto religiosos e idólatras y habían perdido el sentido de la palabra del Señor. Y Nehemías y Esdras el sacerdote y muchos otros, cuando ellos retornan nuevamente, empiezan a construir el templo, empiezan a construir el altar, pero no podía haber templo ni podía haber altar sin una palabra auténtica y verdadera. Por eso hasta el capítulo 8 faltaba lo esencial, faltaba lo más necesario, faltaba la verdadera palabra del Señor. Hasta el capítulo 8 ya habían restaurado el templo, habían restaurado el altar, habían restaurado las puertas de la ciudad, pero faltaba el sentido de la palabra auténtica y original. Puede que haya un altar muy grande, puede que haya un templo muy majestuoso y de acuerdo a los diseños de ingeniería y de arquitectura, lo más esplendoroso del mundo, pero cuando se carece del sentido de la palabra de Dios, no hay nada. Tenían todo para comenzar sus rituales, pero faltaba lo más especial, faltaba lo más auténtico, faltaba lo que daba vida, faltaba la palabra de Dios. Déjeme decirle qué cosas ocurrieron en este pasaje. Dice en el versículo 1 que se juntó todo el pueblo en la plaza como un solo hombre. Como un solo hombre se juntaron en la plaza para escuchar la ley de Dios. Por muchísimos años la palabra de Dios estaba relegada. La palabra de Dios estaba escondida al corazón y a la mente del pueblo. Pero por primera vez, por muchísimos años, colocaron la palabra de Dios como el centro y dice que comenzaron a leerla. Dice en el versículo 2 que el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, delante de hombres y de mujeres, delante de todo el pueblo, y podían entender lo que la ley, lo que la palabra de Dios decía. Que leyó el libro delante de la plaza, delante de todo el mundo, allí presente se leyó la palabra de Dios. Meditaron en la palabra del Señor y menciona que todo el pueblo estaba allí reunido. Déjenme mencionarle un requisito para un avivamiento de la palabra de Dios.
Si hay una necesidad de la palabra del Señor en este tiempo, la palabra del Señor requiere de un requisito. El requisito número 1 es que haya hambre de la palabra del Señor. Dice que todos se congregaron como un solo hombre en la plaza para escuchar, que se abrió el libro ante los ojos de todos y comenzaron a meditar la palabra del Señor con hambre de esa palabra, porque por muchísimos años no entendían el espíritu de la letra, el espíritu que había detrás de la palabra. Y se congregaron todos en la plaza con hambre de la palabra del Señor. Por allí comenzó el avivamiento para el pueblo de Israel. Por aquí tiene que comenzar el avivamiento para nosotros. Si usted quiere un avivamiento en su vida, el primer requisito es que haya hambre de la palabra del Señor, que usted anhele en su vida la palabra del Señor en su corazón. Sin hambre no puede haber avivamiento, sin esa necesidad de la palabra de Dios en su corazón. Esta mañana usted puede estar cansado y agobiado, pero si usted no tiene hambre de Dios, no vendrá frescura a su corazón. Podemos mirar en la calle, podemos mirar la necesidad de esta nación, podemos ver cómo las multitudes reflejan que necesitan de Dios, cómo la tragedia de este país refleja que necesita un avivamiento, una renovación de Dios. No necesita idolatría ni religiosidad, sino que necesita una renovación de Dios en su corazón. Para que ocurra esto, esta nación debe tener hambre de Dios. Para que ocurra esto en su vida, debe de tener hambre de Dios por la palabra. Ese es un requisito para ser renovados por el Señor. Anhelarle y desearle, como sentir hambre, como esta metáfora de una necesidad sentida en el corazón. Tener hambre por la justicia de Dios, hambre por la paz de Dios, hambre por el amor de Dios. Lo segundo que requiere un avivamiento para nuestras vidas es darle lugar a la palabra, es darle solemnidad a la palabra de Dios. El versículo 6, ellos colocaron toda la solemnidad. Dice que Esdras bendijo a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos. Se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Respeto por la palabra del Señor, solemnidad por la palabra del Señor. Aquí la palabra del Señor fue colocada en el centro de nuestra liturgia, en el centro de nuestra misa, en el centro de nuestra adoración. Hoy en día la palabra de Dios no es respetada. Hoy en día la palabra de Dios es dejada en un rincón. Hoy en día aún creyentes no van a la palabra de Dios. La mantienen en un rincón. Desde hace muchos meses no voltean a ver la palabra de Dios porque el templo ha estado cerrado. Han dejado la palabra de Dios relegada. Este es un tiempo para vivir una fe personal. Este es un tiempo en el que no hay templo, no hay congregación. Este es un tiempo para darle validez a la palabra de una manera individual, de una manera personal. Muchos se enfriaron en su fe porque no están yendo a una iglesia. Muchos se enfriaron en su fe porque no han vuelto a cantar unidos. Muchos se han enfriado porque no han ido un domingo a una iglesia. Pero este es un tiempo para vivir una fe personal con hambre de Dios. Ese es el requisito para un avivamiento. Por allí comienza el avivamiento del Señor.
Pero ocurrió un resultado en este pueblo. Este pueblo fue humillado a la palabra de Dios. Este pueblo empezó a entender la palabra del Señor y hubo un resultado. Después de que la palabra nos genera un requisito, la palabra del Señor nos da un resultado. Qué extraordinario que escuchar el mensaje de la voz de Dios en el corazón tiene que repercutir con un mensaje para nosotros, con un resultado. La palabra de Dios no viene en vana. La palabra de Dios no es en vana. La palabra de Dios produce un efecto y un resultado. El versículo 8 nos dice que después de que entendieron y le pusieron el sentido a la palabra de Dios, de modo que entendieron la lectura, pusieron el sentido, abrieron el corazón a Dios, estuvieron prestos a lo que Dios quería decirles. Dice el versículo 9 que Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdra, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo. Note cuántas veces se repite este término, entender. Colocaron el sentido. Si algo necesitamos hoy en día, no es una Biblia cerrada, sino una Biblia abierta para colocar el sentido y entender. Dice que dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Note esto, note cómo entendieron la palabra de la ley, que dice que todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de Dios. ¡Qué resultado! ¡Qué resultado tan glorioso el que se produce en nuestra vida a través de la palabra del Señor! ¿Por qué lloraban ellos? ¿Por qué lloraron cuando entendieron la palabra? Cuando le colocaron sentido a la palabra del Señor. ¿Sabe por qué lloraron? Porque entendieron quién era Dios. Entendieron quién era ellos. Entendieron cuán lejos estaban de Dios. Entendieron cuán vacías y miserables estaban sus vidas. Cuán miserables habían caminado y trasegado todo el historial de su vida personal y familiar. Cuán pobres habían estado durante todos estos días. Reconocieron su tragedia. Eso es lo que hace la palabra del Señor. Nos hace entender la tragedia y la miseria humana en la que vivimos. Por eso dice que lloraron cuando entendieron la palabra del Señor. Y eso es lo que debe de producir, ese es el resultado que debe de producir la palabra del Señor en nuestras vidas. La palabra del Señor, cuando haya asidero en el corazón, debe de producir un reconocimiento de la condición humana, un reconocimiento de cuán vacío estoy, un reconocimiento de cuán perdido estoy. Ese es el resultado de la palabra de Dios en nuestras vidas. Cuán pecador soy, cuán lejos estoy de Dios, cuán distante está el abismo entre Dios y yo. Eso debe causar la palabra de Dios en nuestra vida cuando la leemos con el sentido, con el entendimiento, con los ojos y el corazón y el razonamiento abierto en entender la condición de la miseria humana en la que me encuentro. Lo segundo que hace la palabra del Señor en nuestras vidas, que ocurrió en este pueblo, que por eso lloraron al entender la palabra del Señor, es que los llevó a un arrepentimiento, los llevó a arrepentirse, a entender que no podían seguir más así, que estaban en completa ausencia de Dios,
a arrepentirse, a vivir diferente, a comenzar un camino nuevo en el Señor, a vivir no de acuerdo a lo que le dicta el mundo, sino a vivir una vida de arrepentimiento. Y eso es lo que debe de producir el evangelio en nuestras vidas. Eso es lo que debe de producir la palabra de Dios en el corazón. Arrepentimiento, que nos arrepentamos de nuestra condición, de nuestros pecados, que nos acerquemos al Señor. ¿Sabe por qué lloraron? ¿Sabe por qué lloraban cuando entendieron la palabra de Dios? No solo por su reconocimiento, por su arrepentimiento, sino por la necesidad de una conversión a Dios directa. Conversión a Dios. Ese es el resultado de la palabra de Dios. Cuando venimos a la palabra de Dios con entendimiento, con el corazón abierto, ¿sabe qué se debe de producir en el corazón humano? Conversión, conversión. Dale la espalda al pecado e ir de frente a Dios. Eso es la conversión. Conversión es dar un giro a mi vida y empezar a caminar con el Dios de la gloria, con el Dios de la vida. Convertirme en pensamiento, en espíritu, convertirme de todo mi ser, con espíritu, alma y cuerpo al Señor. Por eso lloraba esta gente. Por eso debemos de llorar hoy en día, por ver la miseria y por la tragedia y por la condición de una nación como Colombia, que no solamente tiene una condición de una pandemia que amenaza y que trae muerte, sino que tiene corazones que están alejados completamente de Dios, que están apartados de Dios, que hay una tragedia en cada hogar, que se incrementan los suicidios, que se han incrementado los homicidios, que se han incrementado la violencia familiar, que la corrupción no da tregua, que hay pobreza no solo espiritual, sino física en un país alejado de Dios. Por eso necesitamos llorar y rasgarnos las vestiduras por ver la condición de una nación en miseria y en tragedia, y por eso es necesario entender nuestra condición, entender que debemos arrepentirnos de nuestros pecados y tener una conversión auténtica y real y genuina para Dios. Muchos piensan que están con Dios. Muchos piensan que están arrepentidos, pero siguen mintiendo, pero siguen robando, pero siguen fornicando, pero siguen alejándose de Dios, cuando Dios nos trae con cuerdas de amor a una conversión genuina. No deje pasar este tiempo para empezar a abrir su corazón a la palabra de Dios. Hay tres cosas que nos trae un avivamiento. Hay tres cosas que, si usted quiere ser renovado en este tiempo, debe de empezar a vivirlas. Los requisitos de tener hambre con Dios, hambre por Dios. El requisito de vivir en el resultado de la palabra de Dios, arrepentimiento y conversión genuina. Pero ¿sabe qué más trae la palabra del Señor? La palabra compromete. Una vez entendemos quién es Dios, entendemos quién es nuestra condición, la palabra de Dios nos compromete, porque la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios acciona, porque la palabra de Dios invita a actuar, porque la palabra de Dios invita a dejar la pasividad de este mundo para correr apresuradamente hacia los brazos del Salvador. La palabra de Dios compromete. ¿Sabe qué hizo este pueblo cuando entendió, cuando puso el sentido a la palabra del Señor? Dice que todo el pueblo se fue a comer, a beber y a obsequiar porciones y a gozar de alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Escuche esto: se fueron con gozo,
Se fueron con gozo y con alegría a compartir. Hubo obra social, hubo obra de compartir, hubo comunidad, hubo comunión con el hermano, hubo fraternidad. Una vez se conoce la palabra de Dios. La palabra de Dios nos mueve y la palabra del Señor nos sacude y nos invita a cambiar nuestra forma de pensar, a cambiar nuestra forma de actuar. Eso es lo que debe de estar produciendo la palabra de Dios en su corazón y en sus vidas. El capítulo 8 termina en una fiesta, termina en un gozo. Después de entender el sentido original de la palabra de Dios, que por muchos años estaba oscuro para ellos, porque no se habían acercado con un corazón abierto, porque no se habían acercado bajo los lentes y la óptica de Dios, sino bajo sus criterios. Cuando entendieron la palabra del Señor, dice que hubo fiesta, que hubo gozo, que hubo regocijo. Ese es el resultado significante que ha de producir la palabra de Dios en su vida. Tal vez usted en este tiempo esté asimilando tragedia. Tal vez usted en este tiempo esté viviendo apatía espiritual. Está en una pasividad espiritual. Está confundido. Está desanimado. Pero este es un tiempo en el que Dios quiere levantar una iglesia, quiere levantar jóvenes para que sean renovados por el poder de Dios. Quiere levantar hombres y mujeres que testifiquen de la gloria de lo que Dios está haciendo. La palabra termina aquí en el capítulo 8 con regocijo, con fiesta, porque eso es lo que ha de producir la palabra de Dios cuando la entendemos con el sentido original que viene de Dios. Debe de producir gozo y alegría. No se puede concebir un cristiano amargado. No se puede concebir a un hijo de Dios, aquel que ha conocido de Dios, sin la paz y sin el gozo del Señor. Porque hay muchos frustrados y sin paz y sin gozo en el corazón, porque se han desviado de la palabra de Dios, porque se han alejado de Dios, porque se han descuidado tanto espiritualmente que la palabra de Dios no es un encuentro para ellos, no es un encuentro para usted. Si usted esta mañana está experimentando un desánimo, deje que la palabra de Dios lo reconvierta. Deje que la palabra de Dios lo conmocione y empiece a ser un hacedor de la palabra de Dios. Y experimentará el gozo en su vida, el gozo que necesita. ¿Sabe que la solución para este tiempo es muy sencilla? Vienen muchos desafíos. La palabra del Señor advierte que se multiplicará el mal. Esto que estamos viviendo es nada comparado a lo que se va a venir. Vienen cosas peores durante los próximos años. Vienen nuevos movimientos, vienen nuevas ideologías, vienen nuevas plagas, vienen nuevas enfermedades, vienen nuevas y fatales cosas que tenemos que enfrentar. La palabra dice que la maldad se multiplicará, así que nuestros ojos verán cosas graves y peores en este tiempo. Sin ser fatalista, sino es la consecuencia del pecado que cada vez avanza y arrasa más. ¿Sabe cuál es el antídoto para todo esto? No habrá ninguna filosofía que pueda enfrentar lo que se viene. No habrá ningún tratamiento clínico para tratar las pandemias y las plagas que enfrentaremos. No habrá ideologías ni postulados psicológicos para enfrentar los desafíos que se nos vienen. ¿Sabe con qué vamos a enfrentar todo lo que se viene? Con la palabra de Dios.
La palabra de Dios es lo único que hace frente a través de la historia. Es lo único que hizo frente a los grandes emperadores. Es lo único que hizo frente a las grandes herejías y enseñanzas contrarias a la palabra de Dios que han surgido a través de la historia. La palabra de Dios es lo único relevante. Por eso Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta mañana debemos decir como Pedro, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Lo único que va a hacer frente a su tragedia es la palabra de Dios. Lo único que puede hacer frente a su enfermedad es la palabra de Dios. Lo único que puede hacer frente a su incredulidad es la palabra de Dios. No habrá show mediático ni espectacularidades en la iglesia que pueda traer un avivamiento. Lo único que trae un avivamiento es cuando entendamos la palabra de Dios con el sentido original. De esa manera usted se va a acercar a Dios. De esa manera usted va a entender el amor de Dios. De esa manera usted va a entender la compasión y la misericordia de Dios. Eso fue lo que hizo la mujer samaritana. Aquella mujer pecadora que no por casualidad se encontró con Jesús, sino que Jesús preparó el momento para encontrarse con esta mujer. Y una vez encontró la palabra viva en Jesús, fue a los de su aldea y les dijo, he hallado al Mesías. Eso es lo que se produce en nuestro corazón cuando tenemos comunión con la palabra. Encontramos a Jesús, encontramos al Mesías, encontramos la palabra de vida eterna en nuestro corazón. Oremos esta mañana, que el Señor nos ayude a entender su palabra y a vivirla y a ser hacedores. Oremos esta mañana, que la palabra de Dios traiga sanidad, que la palabra de Dios traiga esperanza a su vida, que la palabra de Dios traiga consuelo a su corazón, que la palabra de Dios le ayude a resistir los desafíos que vienen el día de mañana, que la palabra del Señor le ayude a estar firme en el día de hoy, que la palabra del Señor le levante si está desanimado. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias por cada vida. Gracias por cada persona, por cada amigo que está allí, Señor, en esta transmisión. Pedimos que la paz, que la misericordia tuya sea sobre cada uno de ellos. Pedimos el milagro de la vida, y es que te podamos conocer. Pedimos, oh Dios del cielo, que intervengas en cada corazón, que traigas paz, que traigas sanidad. En esta hora muchos levantan su mano pidiendo de lo alto el control de sus vidas, pidiendo seguridad, pidiendo fortaleza, porque el gozo del Señor, mi fortaleza es, pidiendo seguridad. Muchos levantan su mano pidiendo sanidad espiritual. Muchos levantan su mano, Señor, que toda cadena de esclavitud del pecado sea rota, que todo vicio caiga, que toda esclavitud del pecado sea quebrantado como cadenas que se rompen. Señor, pedimos tu misericordia y tu gracia sobre cada niño en esta hora, que sean guardados, que podamos velar por ellos y que ellos puedan, Señor, caminar contigo. Oramos por los jóvenes y adolescentes para que se levante una generación que ame a Dios, una generación que entienda la palabra de Dios. Oramos, Señor, por cada familia en esta hora. Oramos por las naciones que necesitan de tu paz. Oramos, Señor, por cada familia, por cada corazón que en esta hora dice, tengo hambre y sed de Dios. Padre, gracias en esta hora. Permite, Señor, que en este tiempo de pandemia espiritual podamos vivir un avivamiento espiritual, el avivamiento de los últimos tiempos, el avivamiento antes de la segunda venida de Jesucristo. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga grandemente.